Bienvenidos, señores. Nueva edición de Esa Actualidad. Hoy compartimos titulares, información, temas importantes, por supuesto, en torno a esas elecciones autonómicas y también sobre la sombra de unas posibles terceras elecciones nacionales. Con Fernando Mora, ¿cómo estás? Bienvenido, Fernando, un placer. Antoni Jan, como siempre, encantada. José María Ruiz, bienvenido también por este lado. Julián Bejarano, ¿cómo estás? Antonio Peñalver, ¿qué tal? Todo fenomenal, gracias. Y César García de la Cruz, bienvenido también. Gracias. Señores, ya saben que en Esa Actualidad, durante las próximas 2 horas, repasamos temas importantes que ya empezamos a avanzarles en nuestro sumario. Adelante. Pedro Sánchez tampoco aceptará la propuesta de apoyar la investidura de un candidato popular distinto de Mariano Rajoy, si los varones exigen someter la votación en la próxima reunión del Comité Federal del Partido Socialista. Sánchez, que se siente arropado por la militancia en el rechazo furibundo al Partido Popular y está dispuesto a enfrentarse a unas terceras elecciones, ha visto reforzada internamente su postura tras el caso Soria y los episodios de Barberá y Matas. Por su parte, Rajoy cuenta con el apoyo de Rivera si finalmente los socialistas exigen su cabeza. En plena parálisis política en España, las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco del próximo domingo pueden ser determinantes para romper ese bloqueo y facilitar la formación del gobierno antes de que el 31 de octubre acabe el plazo constitucional. Según la mayoría de encuestas de esta semana, el resultado en Galicia fortalecería claramente la posición del Partido Popular, mientras que el Partido Socialista confirmaría su hundimiento tanto en esta comunidad como en el País Vasco. Aquí, la necesidad de pactos del PNV podría abrir un nuevo escenario de diálogo. OMS ante el Tribunal Supremo por el 9N. Dice que la sentencia condenatoria ya está dictada y convierte su defensa en un ataque contra los poderes del Estado. El exconsejero de Mas, hoy diputado, emula al expresidente de la Generalitat y convierte en un espectáculo su declaración por presunta desobediencia, prevaricación y malversación. La radio del Ayuntamiento de Madrid comenzará sus emisiones en pruebas a partir del 26 de septiembre con una inversión inicial de 700.000 euros y a partir de 2017 contará con un presupuesto anual de 1 millón de euros. La delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, que coordina la puesta en marcha de este medio de comunicación municipal, ha explicado que la idea del gobierno local es que la parrilla que se escuchará a través del dial 88.6 de la FM se circunscriba a contenidos culturales, turísticos y de información de servicio público. No obstante, ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de incluir contenidos políticos se lo pidieran los grupos de la oposición. Pues arrancamos, cómo no, hablando de elecciones, todavía la sombra de la posibilidad de acudir por tercera vez a comicios nacionales y lo que sí es una certeza es la celebración de las elecciones autonómicas el próximo domingo, tanto en Galicia como en el País Vasco. En base a estas dos importantes citas, prosiguen las reuniones entre los diferentes representantes, los líderes de los 4 principales partidos, tratan de posicionar estrategias de cara a evitar esa tercera cita con las urnas y sobre todo conseguir ya los mejores resultados este fin de semana. Y para ello, ¿qué os parece, compañeros, si acercamos las posiciones de cada uno de ellos a través de las declaraciones? Empezando por las de Pedro Sánchez, quien urge a Podemos y Ciudadanos a formar gobierno. Me gustaría hacer un llamamiento personal tanto a Iglesias como a Rivera, que lo piensen de verdad, que lo piensen bien, porque somos 14 millones de españoles y españolas, somos 3 partidos y la posibilidad de hacer un gobierno con 3 causas: la lucha contra la desigualdad, acabar con la corrupción y crear empleo digno. Merece la pena. El aún presidente en funciones sigue defendiendo un gobierno con programa y sobre todo con reglas del juego. Y al final el objetivo que todos perseguimos es que haya más progreso económico, más justicia y más desarrollo económico y social. Y para que haya eso, crecimiento económico, para que haya empleo y para que la gente pueda vivir mejor, pues se necesitan muchas cosas. Yo siempre digo, se necesita en primer lugar estabilidad política, es decir, gobiernos que puedan hacerlo para periodos de tiempo, con un programa, con reglas de juego que generen certidumbre y tranquilidad a la gente. Se necesita que se hagan reformas, que se controlen las cuentas públicas. Se necesita, para que haya empleo, y eso es muy importante, educación, y se necesita formación, que hoy tiene que ser continua, y se necesita también, pues sí, más de más sí. Por su parte, Rivera solicita tanto a Pedro Sánchez como a Mariano Rajoy que dejen a un lado sus personalismos. Y respecto a la política nacional, para acabar, pues os puedo dar pocas novedades porque ya sabéis que los de los sillones y los de las sillas mías pues no se mueven, ¿no? Ni Rajoy se mueve porque parece que está esperando que le caiga del cielo la investidura, ni el señor Sánchez se mueve más allá de
de qué parte del no has entendido, ¿no? Entonces yo creo que, por eso decía que la oposición no puede ser solo el no. Cuando uno no puede gobernar, tiene que permitir que otro gobierne con tus condiciones. Esa es la forma de entender la política que tenemos nosotros, porque bloquear el país y llevar este país a una crisis institucional, porque 3 elecciones es una crisis institucional, no es una solución. Y Podemos sigue esperando que se produzca la llamada por parte de Pedro Sánchez. Escuchamos al secretario de organización del partido, Echenique. Yo creo que hay cierta urgencia política, económica y social en todo esto, y por lo tanto espero que Pedro Sánchez no se espere al 25 de septiembre por la noche para hacer esa llamada. ¿Qué esperáis vosotros, compañeros? Fernando, ¿qué cabe todavía esperar en estos días para evitar esa cita? Por cierto, ya polémica en cuanto al mismo día, porque si hay acuerdo al menos con no ir a votar el día 25 de Navidad, casi que nos tenemos que dar por satisfechos. Yo pienso que están esperando todos, y particularmente el Partido Popular, a los resultados de las elecciones del domingo, de este domingo. El resultado de las elecciones vascas, de las elecciones catalanas, y en función de lo que ahí salga, se podrá mover algo o no se podrá mover nada. Fundamentalmente, yo creo que Rajoy está esperando a que el Partido Nacionalista Vasco necesite de sus votos para formar gobierno, o de su abstención para formar gobierno, y que a cambio pueda llegar a un acuerdo con los votos del PNV en Madrid para poder llegar a la cifra que indica la ley, a los 176 diputados. Yo creo que fundamentalmente se está en eso, porque desde luego nadie entendería que después de todo el tiempo que ha pasado desde que se celebraron las elecciones, se celebraron en junio, estamos en septiembre, han pasado 3 meses de aquello, 3 meses, y se ha hecho una investidura, está corriendo el tiempo y aquí no se ha movido nada. Llevamos 3 semanas sin que se mueva nada. Yo creo que nadie puede entender que esté pasando esto. A mí me parece una locura, una auténtica locura. Empezamos en el año 2008 con una crisis económica, una crisis financiera. Se tradujo en una crisis económica, de la crisis económica se tradujo en una crisis social, de la crisis social hemos pasado a una crisis política, estamos en una crisis institucional y a mí me parece muy grave para la estabilidad de un país europeo, del nivel de desarrollo que tiene España, como para que la situación perdure más allá de esto. Unas terceras elecciones serían impresentables. Alguien ha dicho que si hubiese terceras elecciones, ninguno de los 4 candidatos debería repetir, porque es un fracaso de la política y de los políticos. Felipe González ha apelado a esa posibilidad. Felipe González ha hablado de eso. Y yo comparto esa postura. Eso lo comparto. Es decir, no comparto otras ideas de Felipe González, pero es decir, si no son capaces de llegar a acuerdos, pues es que no vale ninguno. No vale ninguno. Y aquí se está produciendo un bloqueo porque todos se vetan. Todos se vetan. Uno veta al otro, el otro al uno, el otro de más allá, no sé cuántos. Bueno, y yo, como he manifestado ya en este programa, para mí uno de los grandes tapones en esta historia es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no está posibilitando ni facilitando absolutamente nada. Y tenía que tener un nivel de responsabilidad que se corresponde con el hecho de ser presidente del gobierno, que lo sean funciones. A ver, vamos a ir pulsando opiniones, que tendremos tiempo. La primera parte del programa la vamos a dedicar íntegramente a analizar esta situación. Efectivamente, ante la ausencia de movimientos en las últimas semanas, se presenta un panorama realmente complejo y yo creo que es digno de análisis. A ver, Antonio. Yo creo que hay algunas cosas claras y no tan dudosas como Fernando decía, ¿no? Yo creo que el acuerdo a la hora de vetar candidatos para unas próximas elecciones no es que los 4 candidatos no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. Tienen unas estructuras detrás que les dejan o no ponerse de acuerdo, que les indican el camino para que lleguen a ciertos acuerdos. Yo creo que sí hay unas cosas muy claras ahora, y Pedro Sánchez en su intervención que hemos visto pues me parece contundente, y es que el no sigue siendo no a cualquier tipo de apuesta que haga el Partido Popular, y pone de manifiesto también la posibilidad, nunca desechada, de que el gobierno de cambio realmente sea posible. Y yo creo que ahora es más posible que nunca,
porque el discurso de los nacionalistas está descafeinándose totalmente y no sería ninguna cosa aberrante llegar a un acuerdo con Podemos y con los nacionalistas, e incluso si fueran generosos con Ciudadanos. Pues María. Yo, después de oír las 4 posiciones que mantienen los líderes y que habéis vosotros transmitido a través de la televisión, hay 3 que son lógicas, las podrás compartir o no, pero son lógicas, ¿no? La de Rajoy, la de Rivera y Echenique por Podemos. La que no tiene ninguna lógica es la del Partido Socialista. Será muy contundente porque es cierto, pero eso no significa que sea lógico, ni que tenga un fundamento o que lo haga sólido. Tú no puedes pedir que Iglesias y Rivera reflexionen para llegar a un acuerdo con el PSOE y llevar el gobierno adelante, porque son incompatibles. Es como pedir que reflexione el bloque nacionalista gallego con Fuerza Nueva. Es que es imposible. Entonces, yo lo que veo en el discurso de Sánchez es que se está posicionando para las siguientes elecciones para echar la culpa a todos los demás. Pero quien realmente está bloqueando el que no se pueda hallar una solución institucional es, en este momento, el señor Sánchez. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo no sé lo que va a pasar en las elecciones vascas, pero probablemente sea más fácil para el PNV ponerse de acuerdo con el PSOE y tener la mayoría adecuada que no con el PP, y creo que ningún partido nacionalista que haya estabilidad en Madrid le importa algo. Es más, todo lo contrario, cuanto más revuelto esté Madrid, ellos van a sacar. Por tanto, creo que vamos a tener terceras elecciones y roguemos todos al cielo que no sea el día de Navidad, porque me parece que al ritmo que vamos va a ser el mismo día de Navidad. Julián. Partiendo de la base de que los que perdemos somos los españoles si hay terceras elecciones, quiero decir que el señor Sánchez olvida una cosa que se llama principio de responsabilidad. Eso supone que él ha sido elegido como representante del Partido Socialista y de muchos socialistas para gobernar. O sea, su capacidad de actuación en este momento, si tiene que traspasar la decisión de abstenerse o no a la base del Partido Socialista, no al Comité Federal, ojo, no al Comité Federal, creo que está traspasando la responsabilidad al ciudadano de a pie del Partido Socialista que vota Partido Socialista, y no es la labor de un líder de primera categoría. Por lo tanto, creo que el señor Sánchez se lo tiene que hacer mirar a partir del día 25. Repito, está obviando el principio de responsabilidad y él ha sido elegido para gobernar. Si no gobierna, no tiene ningún peso. Por lo tanto, sus siete, como llaman ellos, varones, son los que realmente manejan el partido y son los que realmente tienen fuerza. Y yo creo, invito a esos señores a que le den un toque de atención a este señor para que hagan viable que este país siga adelante. En cuanto a las elecciones del domingo, gallegas y vascas, creo que eso después. Tendremos otro bloque de programa. Por favor, Antonio. Pues yo quisiera hacer 3 reflexiones, ¿no? Una primera reflexión es que yo siempre he pensado que no se iba a llegar a unas terceras elecciones, cosa que ahora realmente pues tengo ya una gran duda. ¿Por qué? Porque realmente el principal perjudicado iba a ser el Partido Socialista. Es decir, en unas próximas elecciones, según las encuestas que hemos visto, pues iba a bajar todavía más en intención de voto, ¿no? De hecho, la abstención que lógicamente se va a producir o se produciría por el hastío de las personas, pues redundaría en perjuicio del Partido Socialista Obrero Español y desde luego de otros partidos, pero no en perjuicio del Partido Popular. Segunda reflexión, yo creo que la responsabilidad de la comunicación siempre es de las dos partes, ¿correcto? Ambas partes tienen que dialogar y máxime si tienen que llegar a acuerdos. En ese sentido, lo que estamos viendo son posiciones muy encontradas, muy enconadas, y es difícil obtener algunos resultados en esa vía. A mí me da la sensación que por parte del Partido Socialista Obrero Español y en concreto por parte de su presidente, en estos momentos lo que hay es muero matando o gano, ¿correcto? En el sentido de decir, oye, yo tampoco voy a permitir que a mí me digan qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, y yo soy el que toma la decisión frente a un candidato como Mariano Rajoy, pues que representa lo que ha representado, etcétera. A ver, una visión global, Antonio, porque vamos a tener ocasión de ir definiendo y analizando declaraciones, intenciones, si ha habido algún pasito, algún movimiento, no muy determinante, tiene razón Fernando, pero bueno, que sí están perfilando al menos quizá posturas futuras. Claro, ahí es lo que quiero, es la tercera reflexión. La tercera reflexión es que
todo el proceso de negociación hay negociación por lo menos debería. Fuera de la mesa, lo hay. Sí. Y es muy probable que por parte de el Partido Socialista Obrero Español, y en concreto por parte de su presidente, tenga en estos momentos ya algún tipo de acuerdo avanzado con algún partido nacionalista y también con Podemos. Y eso precisamente es lo que le hace al señor Sánchez estar más fuerte en estos momentos frente a otras posiciones que se está encontrando en su ejecutiva. César. Bueno, yo creo que no hay gobierno en España actualmente por culpa del señor Sánchez. Porque al fin y al cabo, Sánchez no tiene por qué decir sí o abstenerse en la investidura, simplemente con que permita que 5 diputados, da igual de la zona de España que sean, se abstengan, tendríamos un gobierno y este señor Sánchez, si fuera un hombre de Estado, haría una gran oposición o intentaría hacer una buena oposición en compañía con los partidos de izquierdas, como en este caso puede ser Podemos, y todas estas mareas y separatistas que han salido nuevos con esta crisis política que hemos tenido en España, con esta crisis social que hemos tenido, ¿no? Y que evidentemente todos conocemos. Por lo tanto, yo considero que el señor Sánchez, y en su discurso lo ha dicho muy bien, y además se ha quedado muy clarito en este corto que habéis puesto, y es que ha dicho algún llamamiento personal. Aunque parezca ciencia ficción, es real, ¿eh? No es un corto. Los cortes... Sí, bueno, no, el corte este que habéis puesto. Entonces, este señor dice, es un llamamiento personal que hago yo a Podemos y hago, señor Ciudadanos. Lo ha definido claramente, personal. El único que está loco por llegar a un pacto con estos señores es él. Porque los grandes varones del PSOE, los grandes filósofos, politólogos, sociólogos del Partido Socialista, y tú has nombrado uno, Fernando, como es Felipe González, ha dicho claramente que los 4 se vayan los 4. Lo dice para disimular, porque lo que realmente está diciendo es: Sánchez, váyase usted está bloqueando al Partido Socialista completamente y cada vez que usted abre la boca perdemos 10.000 votos. Y de hecho, si hay nuevas elecciones y las encuestas no se equivocan, y en ese partido nunca se han equivocado, por lo menos en las últimas elecciones acertaron también, bueno, con el tema de sorpaso la verdad es que se columpiaron bastante, pero en cualquier caso no se puede evitar que un partido como el PSOE, de 100 y pico años, tenga 85 diputados, ¿no? El peor resultado de la historia. Y este señor, con el peor resultado de la historia, todavía se mantiene en el ímpetu de que él quiere ser presidente del gobierno y está dispuesto a pactar con los nacionalistas, con los separatistas, que es peor. O sea, ¿cómo vas a buscar una unidad española con partidos separatistas? Yo, eso, Antonio, con todos mis respetos, no lo entiendo. Por lo tanto, los demás, Podemos, bueno, pues Podemos está jugando sus cartas. Al fin y al cabo, los 70 primeros diputados de Podemos, que son los que están manejando el cotarro, a pesar de que hay una crisis política dentro del partido tremenda, van a tener un puestazo y van a cobrar un pastón todos los meses. Por lo tanto, estos tíos lo tienen clarísimo, les da igual. Si hay elecciones, que no hay. Lo único que están intentando, bueno, pues salir en la prensa, porque si bien observáis, nosotros y los telespectadores, desde hace 3 meses para acá, Podemos ha perdido totalmente la plataforma televisiva y de redes sociales. Por lo tanto, ahora mismo están prácticamente desaparecidos, están un poco a la espera de la llamada telefónica. ¿Tú te crees que un país puede estar pendiente de una llamada telefónica? Bueno, vamos a ir paso sinceramente por paso. Es inviable. O sea, quizá ha centrado la atención informativa esta semana la discordancia que existen en opiniones dentro incluso del propio Partido Socialista. Una brecha claramente marcada entre Pedro Sánchez y algunos de sus varones. No sé si compartís, compañeros, que al principio quizás ha sido una postura más pasiva, la de Pedro Sánchez, hasta que ha decidido dar un paso adelante, incluso no cediendo ante esos varones y tomando ya una postura mucho más activa. Ya se convoca el Comité Federal y ha decidido dar un paso hacia adelante. ¿De qué manera puede influir esa diferencia de opiniones entre líderes del Partido Socialista en las decisiones que finalmente se lleguen a tomar con respecto a acuerdos o no para las terceras elecciones? A ver, Fernando, si tenéis información incluso vamos a ver, interna. Yo creo que, vamos a ver, primero por hacer un excurso sobre lo que se ha dicho aquí antes. El público que nos está escuchando verá como si Pedro Sánchez fuese el demonio. Aquí es el que está demonizado. Aquí hay que buscar unos buenos y hay que buscar unos malos, y el malo parece que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones, luego por tanto no tiene la responsabilidad de formar gobierno, no la tiene esa responsabilidad. Pero Sánchez no ganó las elecciones en diciembre, tampoco tenía la responsabilidad de hacer gobierno, y solamente la tomó en el momento en que Mariano Rajoy desistió de hacerlo, y lo intentó. La coalición Ciudadanos
PSOE tenía tan solo 7 diputados menos que los que el PP ha sacado. ¿Era posible con la abstención del PP? Era posible, y el PP optó por no ni presentarse a la investidura ni apoyar esa coalición absteniéndose. Podía haberlo hecho, podía haberlo hecho. Es decir, lo que no puede ser es que toda la responsabilidad recaiga sobre un señor y los demás son todos, que son unos irresponsables. Si Pedro Sánchez cae la responsabilidad, los demás se cae la irresponsabilidad. Bien, Fernando, y hay un alto grado de irresponsabilidad en el presidente del gobierno, y lo vuelvo a decir, porque él es el verdadero tapón en esta historia. Echa la precisión. Sí, y luego, vamos a ir avanzando. Echa la precisión, vamos a ver. El Partido Socialista lo que tiene claro, a nivel de dirección, que es el Comité Federal, que es quien tiene que decir y determinar cómo se pacta y con quién se pacta. En diciembre lo dijo muy clarito. Es decir, tienes todas las posibilidades de pactar. Ahora bien, lo que no puedes pactar es algo que esté en la brecha, en la posibilidad de que se haga un referéndum en Cataluña. ¿Me vas a permitir, Fernando? Por favor, ya creo que tenemos una confianza después de estas semanas y te tengo que agradecer la franqueza que siempre muestras, la sinceridad, la valentía, la personalidad, además pronunciándote a título personal, incluso a lo mejor no compartiendo, no suscribiendo al 100% opiniones y posturas del partido que puedes representar. ¿Tú compartes esa posición del Partido Socialista de negativa absoluta a cualquier conversación, incluso con el Partido Popular? Porque tu sensatez, que has mostrado aquí en tantas ocasiones en contra de determinaciones de este tipo... Yo creo, Alexia, y lo dije la última vez que estuve aquí, que si Mariano Rajoy renunciase a ser el candidato del PP... Lo facilitaría mucho, es cierto. Facilitaría muchas cosas. Pero no te quiero comprometer más, pero incluso con Mariano Rajoy como candidato, porque ha sido refrendado. Ciertamente lo compartamos o no, ha sido refrendado. Mariano Rajoy y sus políticas han contaminado toda la política española, toda. Y han contaminado las instituciones, lo queramos o no lo queramos. Porque cuando se habla de corrupción, que es el motivo que subyace detrás de todo esto, siempre se dice, bueno, y el PSOE también. La cuestión es que el PSOE ha tratado de hacer una política de limpieza en ese ámbito. Y desde luego, primero, Pedro Sánchez no tiene que ver nada con ningún caso de corrupción de los que ha habido en el PSOE. El tema de los ERES, está bien claro que el partido ha adoptado separados de la dirección del partido, separados de la militancia del partido. Entonces, ahí no se le puede achacar a Pedro Sánchez. Y si nos encontramos y sin embargo, terceras elecciones, Rajoy no ha hecho lo mismo, que ese es el gran problema. Rajoy no ha hecho lo mismo. Es que en su teléfono móvil sigue figurando aquella de sé fuerte. Cuando se lo decía a Bárcenas. Y, hombre, eso en cualquier país civilizado de Europa hubiera provocado la dimisión del presidente del gobierno. ¿Cómo un partido que esté intentando, y yo creo que lo está logrando, limpiar, como es el PSOE, cualquier caso de corrupción, ahora va a dar el abrazo a un tipo que no ha sido capaz de irse por problemas de corrupción? Fernando, haciendo mías unas palabras, en este caso además me mojo y digo que las comparto absolutamente, y es que ir a terceras elecciones me parece impresentable y es una crisis institucional que, según mi humilde opinión, creo que además este país no está en condiciones de permitirse. Si ya no nos queda otra opción, ¿hay un gran pacto? ¿Se puede concebir esa alianza entre Partido Popular y Partido Socialista, independientemente de los líderes, como última alternativa? Yo no la descartaría, pero te digo una cosa, para no descartarla, bueno, lo de la gran coalición, olvídate. Esto no es Alemania. Por lo menos una abstención en investidura. Esto no es Alemania. Esto no es Alemania. Pero desde luego, el tema de si Rajoy deja la presidencia del gobierno y dice yo renuncio. Con otro candidato habría abstención. No, yo no digo que lo hubiese, que facilitaría unas posibles conversaciones, sí. Y desde luego hay una cosa que me parece elemental. Lo que primero tiene que hacer Pedro Sánchez, si conversa con el PP para dar una salida, y antes de decir un no rotundo, hay que decir, no, es que ¿qué es lo que hay que cambiar? Y tiene que exigir la reforma laboral, fuera. La reforma educativa, fuera. La ley Mordaza, fuera. Es decir, todas esas cuestiones que están pendientes de resolver en España, hay que plantearlas. Y si el Partido Popular dice no a todo esto,
Entonces no es no y con fundamento, y con más fundamento que el que se está dando. A mí me gustaría que este país fuese como Alemania, pero fuese como Alemania porque el PP es la CDU, porque la CDU le da 10.000 vueltas al Partido Popular en cuanto a trayectoria democrática, en cuanto a limpieza, pero si es que en el gobierno alemán han dimitido ministros porque han copiado una tesis doctoral y resulta que aquí los hay y el presidente del gobierno diciéndole al mayor chorizo de este país, sé fuerte, y no se ha ido. Hombre, es que de verdad es un grave problema. Tenemos que hacer una parada. Yo entiendo que hay reacciones por cada uno de vosotros y si os parece vamos a atenderlas con el tiempo que todos merecéis. Hacemos una pausa y a la vuelta de publicidad, réplicas. Hasta ahora.